a imitar el ejemplo de ustedes, tanto en el manejo de la forma de las audiencias como en las plataformas y todo eso. Así que bueno, te agradecemos mucho tu intervención y por supuesto después va a haber oportunidad de que le puedan hacer alguna pregunta al respecto. Bueno, voy a presentar ahora a Rafael Carlos del Rosal Carmona. Él es director en el International Center of Dispute Resolution, la ICDR de Nueva York. Es una entidad que coordina los arbitrajes internacionales de AAA de Estados Unidos. Rafael, ahora, bueno, él es español de origen, pero ahora en este momento nos está hablando desde Nueva York. Bueno, a pesar de su juventud, tiene un currículum bastante importante. Graduó en leyes en la Universidad Comillas de España, pero además tiene un máster en la Universidad de Nueva York sobre licenciado en Administración de Empresas. Yo creo que es bien interesante lo que nos va a hablar hoy Rafael, porque nos va a hablar de un aspecto muy puntual de todo esto, que es lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Todos sabemos de que la tecnología genera muchos amigos, pero también genera muchos enemigos, ¿no es cierto? Entonces hay quienes atentan o se proponen atentar contra uno de los pilares del arbitraje, que es la confidencialidad, y bueno, él nos va a hablar sobre todo de los temas relacionados con la ciberseguridad en materia de arbitraje. Rafael. Perfecto, no, muchas gracias Roberto por esa amable introducción y bueno, tomo un minuto de su tiempo también para agradecerles a todos los que se han conectado hoy a este webinar, a mis copanelistas por sus excelentes ponencias y por supuesto a los organizadores y a ti Roberto por la invitación. Es un placer ser parte de este panel. Como ha mencionado Roberto, yo les voy a hablar hoy de la ciberseguridad de los arbitrajes internacionales, lo cual no es un tema que se genere a raíz de la pandemia, ya existía de antes, pero es verdad que la pandemia ha puesto de manifiesto su importancia, ya que, bueno, como ha mencionado, por ejemplo, Marianela, yo creo que la pandemia nos ha empujado mucho más a usar medios digitales, sea para transmitir documentos, presentar escritos o para usar esta nueva realidad de las audiencias virtuales. Y podríamos pensar que a lo mejor conforme salimos de la pandemia, el tema de la ciberseguridad puede volver a no ser tan relevante. Y yo lo que les quiero decir hoy es que nada más lejos de la realidad. El tema de la ciberseguridad va a seguir siendo relevante, no importa si volvemos a una realidad de audiencias presenciales o si se mantiene la popularidad de las audiencias virtuales. Y para explicarles por qué, les quiero hablar primero de ciberseguridad en general y después les hablaré un poco más en concreto en relación con las audiencias tanto virtuales como presenciales. Ciberseguridad, lo primero de todo, lo podemos definir como el evitar la intrusión ilegítima de terceros a información que se encuentra almacenada de manera digital. Y dicho de esta manera, puede parecer que esto es algo un poco alejado del mundo arbitral y que no nos afecta. No obstante, tenemos ya bastantes ejemplos de casos de arbitraje que han sufrido ciberataques o de actores participantes en arbitrajes que han sufrido ciberataques como consecuencia de lo que se decidió en esos arbitrajes. Les doy unos cuantos ejemplos, por cierto, todos ellos anteriores a la pandemia. Primero tenemos el caso de Karatube contra Kazajistán, un caso de inversión en el que ciertos hackers lograron acceder a documentos confidenciales del gobierno de Kazajistán y los filtraron al público, con el resultado de que algunos de esos documentos eran relevantes para las reclamaciones de Karatube, que trató de presentar algunos de esos documentos frente al tribunal arbitral, que bueno, tuvo que decidir si los aceptaba o no, y terminó aceptando algunos y no otros debido a que eran confidenciales por ser comunicaciones entre abogado y cliente. Probablemente han oído también hablar del caso de Filipinas contra China, en el que desde el primer momento China dijo que el arbitraje era ilegítimo y en el primer día de audiencias de ese caso, hackers chinos lograron un ciberataque exitoso contra la página web de la Corte Permanente de Arbitraje. De manera similar, hackers rusos trataron, esta vez sin éxito, de dirigir un ciberataque contra el Tribunal Arbitral del Deporte
en represalia por ciertas decisiones que este tribunal tomó respecto a alegaciones de dopaje en Rusia. Y de manera un poco más general, y no les quiero dar ejemplos sobre esto, pero los abogados somos un objetivo perfecto para los cibercriminales, y hay firmas en concreto que han sufrido ciberataques porque buena parte de la información que manejamos al final es confidencial. Y los cibercriminales, una vez que logran acceso a esa información confidencial, pueden beneficiarse o bien chantajeando a las firmas de abogados, o tal vez puedan obtener un beneficio directamente por conocer esa información que no es conocida por el público en general. Con lo cual, ¿cómo podemos tratar de evitar estos ciberataques y mejorar nuestro nivel de ciberseguridad? Lo primero que hay que pensar es que no podemos simplemente acordarnos de la ciberseguridad cuando nos damos cuenta de que vamos a tener una audiencia virtual. Esto es algo que hay que tener muy presente en todo momento, y hay que tratar de establecer lo que se llama un nivel básico de ciberseguridad que aplique a todas nuestras actuaciones profesionales. Hay que tratar de desarrollar hábitos saludables de ciberseguridad, lo que a veces se llama ciberhigiene, como por ejemplo cambiar nuestras contraseñas de manera regular. ¿Y cómo desarrollamos ese nivel básico de ciberseguridad? Los expertos recomiendan pensar en términos de activos y de infraestructuras, que esto suena un poco complicado, pero al final se trata de pensar en qué información tenemos que queremos proteger y en qué formato la tenemos, cómo accedemos a esa información. Y con este enfoque podemos diseñar medidas para proteger esa información. Por ejemplo, yo creo que todos tendremos un ordenador portátil en el que tenemos información confidencial sobre casos. Una posible medida para proteger esa información es establecer una autenticación en 2 pasos. Es decir, no solo hay que introducir una contraseña para acceder a ese portátil, sino que puede haber una contraseña secundaria a la que se accede a través de nuestro teléfono móvil. Otro ejemplo, memorias USB. Siempre recomendamos que estén encriptadas, y de hecho, bueno, yo les diré que desde la Asociación Americana de Arbitraje nuestros ordenadores no reconocen siquiera una memoria USB que no esté encriptada, porque queremos asegurarnos que cualquier información que vaya a salir de esos ordenadores va a estar segura. Como pueden ver de estos ejemplos, esto no se trata únicamente de una cuestión de técnicos, sino es algo que nos afecta a todos los abogados, no solo a los técnicos de informática. Y por ello hay que tratar de hacer un esfuerzo a nivel organizacional, yo diría, para educar a todos los empleados y todos los abogados. En ese sentido, les puedo decir nuevamente el ejemplo de la AAA. Los empleados de la AAA y del ICDR tenemos que tomar cursos sobre ciberseguridad, e incluso nuestro equipo técnico nos manda frecuentemente falsos emails de phishing para que estemos atentos y no hagamos clic en esos links. Y para los que no sepan qué es un email de phishing, es cuando alguien finge ser otra persona con el objetivo de acceder a nuestra información confidencial. El ejemplo típico es alguien que finge ser su banco y le dice: su cuenta ha sido cancelada, tiene que hacer clic aquí inmediatamente. Entonces, bueno, si hacen clic, les instalan un malware, le piden sus contraseñas y, bueno, obviamente les recomendamos que estén atentos siempre para que no caigan en estas trampas. Pasando un poco más ahora al caso concreto de los arbitrajes, 2 cosas que hay que considerar es que, primero, el nivel específico de ciberseguridad apropiado a cada caso hay que estudiarlo en cada situación. No hay un estándar universal por varios motivos. Primero, porque aunque cada participante en el arbitraje haya podido desarrollar su propio nivel básico, ese nivel básico puede ser distinto en realidad para cada uno de los participantes. Y segundo, bueno, muchas veces no puede ser el mismo el nivel de ciberseguridad en un caso pequeño por facturas impagadas entre pequeñas empresas, que si hablamos de un caso de miles de millones entre grandes multinacionales sobre secretos empresariales. Con lo cual, este es un tema que nosotros recomendamos que se trate cuanto antes con las partes, y de hecho, bueno, nosotros hemos publicado guías de buenas prácticas sobre ciberseguridad que les transmitimos a las partes en nuestra primera comunicación. Se las transmitimos también a los árbitros cuando les invitamos a servir.
Y además nuestras reglas de arbitraje mencionan específicamente que el tribunal deberá tratar los temas de ciberseguridad y protección de datos durante esa primera audiencia procesal con las partes. Con lo cual, creemos que es algo que hay que tratar cuanto antes. Nuestras guías de buenas prácticas incluyen también algunas sugerencias sobre temas a tratar y hemos requerido a los árbitros de nuestro panel que tomen también cursos de ciberseguridad para que puedan discutir estos temas de manera eficiente. Y paso ahora un poco más al tema de las audiencias virtuales, que nuevamente, como ciberseguridad en general, se recomienda que se traten cuanto antes. Tal vez en esta primera audiencia procesal se puede empezar a discutir, aunque es verdad que en mi experiencia, en esta primera audiencia procesal se discute un poco la cuestión de la audiencia virtual, pero muchas veces los detalles se suelen dejar para un momento posterior. En buena parte yo creo porque, al menos en mi experiencia, aunque es cierto que yo creo que los árbitros, y tal vez José Carlos viene con este enfoque, los árbitros prefieren una audiencia virtual, las partes yo creo que prefieren en general audiencias todavía presenciales, al menos cuando se trata de interrogatorios de testigos. Y bueno, dada la incertidumbre que ha gobernado toda la pandemia, querían decidir un poco más cuando estemos más cerca del día de la audiencia en sí mismo. Aún así, obviamente no podemos dejarlo al último momento, hay que tratarlo cuanto antes. Nosotros hicimos un esfuerzo por publicar también unas guías sobre cuestiones a considerar para las audiencias virtuales. Incluso publicamos una orden y protocolo modelos sobre qué es lo que, cuando el árbitro, una vez que recibe comentarios de las partes, dicta esa orden procesal sobre la audiencia virtual, qué es lo que hay que incluir ahí, incluidas algunas cuestiones sobre ciberseguridad. En ese sentido, si pensamos, como hemos mencionado antes, en términos de activos e infraestructura, al final el activo, en este caso, la mayor parte del tiempo va a ser la audiencia en sí mismo, mientras que la infraestructura será la plataforma que vayamos a usar. Y aquí, bueno, este es el primer punto a considerar, ¿verdad? Y José Carlos también ha mencionado las instituciones arbitrales, aunque por supuesto estamos encantadas de hacer de anfitrionas para estas audiencias virtuales. No tenemos, yo diría en general, nuestro propio software que podamos ofrecer para la videoconferencia, con lo cual las partes tendrán que pensar si están cómodas con Zoom o con Webex o Teams, por mencionar unas cuantas, y tendrán que revisar también los términos y condiciones aplicables para cada uno de los proveedores. Nosotros, como Marianela también, por defecto usamos Zoom. Creemos que con las actualizaciones que se han realizado y con la configuración adecuada, Zoom ofrece un nivel de ciberseguridad apropiado en general. Y bueno, nosotros esta plataforma además la estábamos estudiando ya con anterioridad a la pandemia para tratar de conectar nuestras oficinas por videoconferencia. Con lo cual les daré algunos comentarios sobre cuestiones de ciberseguridad en Zoom, aunque creo que se pueden aplicar muchas veces a otras plataformas. Y algunos de ellos son obvios, ¿no? Pero bueno, el primero, Zoom asigna un número identificador a cada reunión o a cada audiencia, y ese número puede ser o bien generado automáticamente o puede ser el número personal permanente del usuario que genera la audiencia. Obviamente recomendamos que se use siempre un número aleatorio, ya que bueno, si se intercepta el número personal de quien genera la audiencia, terceros pueden tener mucho más fácil acceder a esa audiencia. Obviamente, y creo que Marianela también lo ha mencionado, contraseña siempre, y una contraseña que no sea fácil de adivinar. Tercero, también, obviamente, identificar a todos los asistentes. Solemos pedir que nos faciliten la lista de asistentes con anterioridad y tenemos activo esa sala de espera en la que el anfitrión puede ver quién se une y los puede aceptar conforme corresponda. Y al principio de la audiencia también, en ese sentido, bueno, que todo el mundo encienda sus cámaras para confirmar quién está detrás de ese nombre de usuario, ¿verdad? Cuarto y último, tal vez esto no sea tan obvio, pero Zoom tiene la función de chat y en algunas ocasiones a mí me han preguntado si las partes podrían usar esa función de chat para transmitir archivos, que en general se puede usar, pero nosotros no lo recomendamos, porque entonces ese archivo que puede ser confidencial puede pasar también por los servidores de Zoom y es algo que nuevamente no recomendamos a las partes.
Mm, Dicho esto, he mencionado que la mayor parte del tiempo el activo es la audiencia en sí mismo, pero a veces puede estar la segunda parte de la grabación en sí de la audiencia, y también hay que tener en cuenta dónde se va a almacenar eso. Nosotros, por defecto, como solemos usar Zoom, grabamos la audiencia en la nube de Zoom y les informamos a las partes por confirmar que estén de acuerdo con ello, que no tengan ninguna objeción. Y para descargarse esa grabación les facilitamos un enlace, siempre con contraseña también, y la grabación se borrará al cabo de los 21 días. Es decir, tampoco queremos que esté la grabación en la nube de manera indefinida. Luego, también en relación con las grabaciones, y como creo que se ha mencionado la legislación aplicable sobre si se puede tener una audiencia virtual, un ejemplo respecto en particular a las grabaciones. En Estados Unidos hay cierta legislación sobre protección de datos, en particular sobre datos médicos y sanitarios, que de hecho nos prohíbe, como resultado de esta protección de esos datos sanitarios, la grabación de audiencias en los que se vayan a tratar estos temas. Con lo cual nosotros hemos tenido que tener una licencia de Zoom separada en la que no hay posibilidad alguna de activar la posibilidad de grabar la audiencia. Y luego, bueno, también, por supuesto, establecer quién va a grabar la audiencia, que si es una audiencia en la que somos nosotros los anfitriones, pues lo grabaremos nosotros. Nos aseguramos que nadie más pueda grabarla. Y dicho esto, les paso también, como les quería hablar, un poco sobre las audiencias en persona y cómo, aunque en las audiencias presenciales obviamente no vamos a tener este problema de ver quién entra o sale de la sala, porque bueno, vamos a tener una puerta física y no vamos a tener ese problema. No nos podemos olvidar tampoco de, no sé si llamarlo necesariamente ciberseguridad, pero más en general la seguridad de la información. Y les doy unos cuantos ejemplos. Los documentos en copia física, no podemos simplemente abandonarlos allí en esa sala de conferencias que puede ser en un hotel y son documentos confidenciales. Incluso si queremos deshacernos de ellos, no los arrojemos simplemente a la basura o a la papelera, sino que vamos a tratar de usar una trituradora de papel para que si alguien de repente mira en esa papelera no vaya a encontrar esos documentos confidenciales. Si, como les digo, por ejemplo, la sala de audiencias es en un hotel y van a estar trabajando desde la sala del hotel, tal vez se tengan que conectar a el Internet público del hotel. En ese caso, recomendamos siempre también el uso de un VPN, en inglés, una red virtual privada, porque, bueno, en accesos a Internet que son públicos, que no tienen además ninguna contraseña, puede resultar mucho más fácil a terceros acceder a nuestros ordenadores. Incluso les daré otro ejemplo, si tienen que viajar al lugar de la audiencia, en el que va a tener lugar la audiencia en persona, y bueno, los abogados sabemos que siempre estamos todos muy ocupados y tienen que trabajar sea desde el avión o desde el aeropuerto. Hay que tener cuidado incluso con nuestro alrededor, porque bueno, puede haber lo que en inglés se llama los shoulder surfer, es decir, esta persona que está al lado suya y le mira un poco por encima, a ver en qué está trabajando este tipo que está al lado mío. Y hay que tener cuidado con eso. Esto les puede resultar un poco exagerado, pero yo y unos compañeros también de la ICDR tenemos, por ejemplo, un filtro que se adhiere a la pantalla del ordenador, de manera que cuando se mira directamente a la pantalla o uno está trabajando se ve perfectamente, pero de lado no se puede ver la pantalla correctamente. Con lo cual, creo que hay una serie de cosas también relacionadas, como les digo, sea ciberseguridad, sea seguridad de la información en general, que afectan a las audiencias también en persona. Eh, por lo tanto, nuevamente, la conclusión, la ciberseguridad, no importa si volveremos a audiencias presenciales o seguimos con audiencias virtuales, va a ser un tema que va a seguir siendo relevante y que tenemos que tener muy en cuenta. Y bueno, con ello termino mi presentación y quedo a la espera de preguntas si hay alguna. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rafael, por tu interesantísima comentario sobre la ciberseguridad, que seguramente va a ser una preocupación de todos los que manejen este tipo de audiencias, donde se maneja este tipo de arbitraje, donde se maneja la información confidencial. Bueno, el primer panel
ya ha terminado. Nosotros hemos dividido este evento en dos paneles, uno que comenzaría ahora. Yo lo que le diría... Roberto, perdón. Tenemos un par de preguntas acá en Tenemos un el... par de preguntas, sí, iba a ir a Sí, eso, que perfecto. menciones vos las preguntas que hay y después yo lo que les propongo a los que están, tenemos en este momento, por lo que veo en el contador, unas 123 personas que están observando la conferencia, y además los panelistas, dar un pequeño break de 3 minutos para empezar con el segundo panel. ¿Te parece bien? Perfecto, perfecto. Acá las preguntas son más que preguntas, algunas recomendaciones que están pidiendo respecto de los usos horarios. Creo que el tema de usos horarios se nombró. ¿Qué pasa cuando hay distintos usos horarios? ¿Cuál se elige? Sobre todo cuando hay árbitros que están en distintas ubicaciones. Y la segunda pregunta es la grabación de las audiencias y el principio de confidencialidad. Si hay alguna colisión o algún tema específico que nombrar ahí. Yo no sé quién quiere contestar. Bueno, yo personalmente en el tema de los usos horarios, pues eso lo acuerdan las partes, ¿no? Entonces, bueno, no hay más que ver la prueba de lo que estamos haciendo ahora, que por las mañanas en un sitio y por las tardes en otro. Entonces, pues ya estamos acostumbrados más o menos, porque no solamente esto se da en las audiencias arbitrales, sino que se da en todos los webinars, que estamos acostumbrados a hacerlos todas las semanas. Y entonces, pues ya tenemos una cierta práctica en la materia. Pero claro, por ejemplo, en el de hoy, que nos ha planteado de que en Europa pues hemos adelantado, atrasado. Bueno, cuando eran las 3 eran las 2. Y entonces, pues nosotros ahora pues nos hemos quedado sin comer, porque claro, aquí se come a una hora y entonces, pues al adelantarnos, pues estamos todos sin comer. Juan Serrada está con una cara de hambre que no se tiene, porque no puede comer. Entonces, eso de los usos, pues es importante, ¿no? Pero bueno, estamos acostumbrados, los que nos movemos en el arbitraje y los que estamos en arbitraje transcontinentales, hasta la 1 de la mañana no nos podemos acostar por si vienen correos. Es decir, que esto es un tema de la práctica. Y bueno, yo creo que la otra la debe contestar, a mi juicio, Rafael, que es el experto en la materia, ¿no? Gracias, José Carlos. No sé si me consideraría experto, pero te agradezco el comentario. Y bueno, yo creo que el tema de la confidencialidad con la grabación, o sea, es un problema que en realidad no hemos visto tanto porque, bueno, como les he mencionado, en mi experiencia la grabación la vamos a tener si las partes lo acuerdan. Es decir, yo en mi experiencia no he visto ningún caso en el que realmente las partes no estén de acuerdo en si grabar o no la audiencia y tenga que ser el tribunal el que decida si vamos a grabar la audiencia. Sí que he visto casos, bueno, y creo que todo el mundo los habrá visto en algún momento, en el que una de las partes quiere audiencia presencial y la otra quiere audiencia virtual y el tribunal decide audiencia virtual. Pero en tema de grabación de audiencia no he visto tanto problema, porque además, bueno, yo creo que la alternativa es si alguien tiene alguna objeción sobre la confidencialidad, es, bueno, de acuerdo, entonces habrá que contratar un taquígrafo y tendremos un poco la opción más tradicional de esa persona que ha mecanografiado toda la audiencia, ¿no? En lugar de la grabación. Con lo cual, bueno, es algo que hay que tener en cuenta y como les digo, a las partes se lo mencionamos que nuestras grabaciones van a estar en la nube de Zoom hasta que las borremos a los 21 días, pero no suele ser un problema en mi experiencia. Bueno, muchas gracias. Como les dije, vamos a hacer un pequeño, pero muy pequeño paréntesis, un pequeño break para poder empezar con el otro panel. Y bueno, en este momento hay 123 personas que están participando, así que a todos les propongo este break que, insisto, no va a pasar de 3-4 minutos. Perfecto.
Bueno, Cecilia, estamos ahí, más o menos estamos con las asistentes. Hemos tomado lo único que no se ha podido solucionar en materia de webinar es el famoso coffee break. Ahora el coffee se lo tiene que preparar uno mismo si quiere tomar café, ¿no? O sea, no hay nadie que nos sirva un café. Pero bueno, Ya va a llegar. ya va a llegar al coffee break, al verdadero, ¿no? Bueno, hace una pequeña introducción de este segundo panel, Cecilia, y yo después presento a los ponentes. Perfecto, perfecto. Bueno, la verdad que tenemos ahí, Marianela, yo pensé que se iba a sumar a los panelistas, pero bueno, la vi que está presente, que desde UNCITRAL nos conecta para poder tener este segundo panel donde, bueno, la idea es trabajar con los textos, y bueno, desde la Universidad del SEMA y desde la carrera de abogacía para nosotros es sumamente importante tener la posibilidad y la oportunidad de tener estos temas que son de coyuntura, ¿no? Y que son tan relevantes hoy en día. Así que formar parte de este segundo panel de lo que es el UNCITRAL LAC Day es importante para todos nosotros. Bueno, agradecer a los panelistas y no quiero ocupar más tiempo, nada más que agradecimiento y empezamos. Bueno, muy bien, Cecilia, como seguramente habrán visto y lo que le comentó Cecilia, este año la cuarta jornada se hace conjuntamente con la segunda jornada UNCITRAL. Ya el año pasado no pudo concretarse por razones que todos conocemos, pero este año, por suerte, tuvimos la oportunidad de concretar este evento en el cual la segunda parte nos vamos a referir, los panelistas se van a referir a los textos de UNCITRAL en mediación y arbitraje internacional. Roberto, Sí. mira, justo veo que se sumó Marianela. Marianela, bienvenida, no sé si querés decir unas palabras. Ah, perfecto, Si nos estás perfecto. escuchando. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias por aceptar participar en la segunda edición del UNCITRAL LAC Day. Para nosotros es muy importante esta realización y la participación de universidades de la región y profesores y expertos, pues permite familiarizar a los jóvenes profesionales con la labor que realizamos en la comisión, sobre todo en el análisis de nuevos textos que se han aprobado este año sobre mediación y arbitraje, y agradecerles a ustedes por su labor en participar de esta actividad académica y educativa, tanto para los estudiantes como para todos nosotros profesionales, para continuar en las discusiones sobre las mejores formas de modernizar y de armonizar el derecho internacional en esta área tan dinámica que es el arbitraje y la mediación. Desde la Secretaría le envío un mensaje de la secretaria de la comisión, Ana Schubambret, que no ha podido estar en este día en la apertura, y les deseo muchos éxitos y no quiero, bueno, ocupar más tiempo en el espacio virtual, que todos sabemos que siempre están limitados, y estaré aquí escuchando y participando en las discusiones que ustedes van a llevar adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Marianela. Bueno, por supuesto, nosotros absolutamente satisfechos y contentos de poder participar con la difusión de los textos de UNCITRAL, que realmente han sido muchos los grupos de trabajo, han trabajado muchísimo en esto. Yo hace poco tuve oportunidad de hacer una presentación sobre el grupo de trabajo 3 con respecto a lo que se denominó las normas o las reglas para arbitraje ODR, para arbitraje virtual, y que realmente ha sido muy interesante las notas técnicas que han surgido de eso,
y que seguramente van a ser un pie, una guía para para todo este mundo nuevo que se ha abierto ahora de las audiencias virtuales y de las plataformas sobre las cuales se pueden manejar los arbitrajes. Sé que esos esfuerzos en un principio fueron dirigidos hacia lo que es los conflictos surgidos del comercio electrónico, pero yo creo que ya tiene una expansión a todo el mundo arbitral, no solamente a las controversias surgidas del comercio electrónico. Lo menciono, eso será motivo, por supuesto, de algún otro evento, pero hoy nos vamos a focalizar en los nuevos textos relacionados con mediación y arbitraje. Bueno, los expositores que nos acompañan hoy van a hablar sobre estos temas, se han dividido más o menos los temas para hablar, y quiero presentarles primero al doctor Gonzalo Stampa Casas, que nos habla desde Madrid, titular del Estudio Stampa Abogados de Madrid. Él forma parte de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, es graduado de la Universidad Complutense de Madrid, tiene un posgrado en la Universidad de Londres, además es desde el año pasado es conciliador designado por el Reino de España en la lista de árbitros y conciliadores del CIADI, y además, bueno, es un árbitro con muchísima experiencia, ha participado en más de 160 arbitrajes como abogado de parte, como árbitro, presidente, secretario, y bueno, viene de una escuela de arbitraje muy interesante. Él ha trabajado muchos años en el despacho de Bernardo Cremades, y bueno, realmente creo que sería muy extenso leer el currículum completo de Gonzalo, pero bueno, él es uno de los invitados para hoy para poder hablar de algunos de estos temas. Gonzalo. Estás en mute, Gonzalo. No te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias, Roberto, por la presentación. Mil perdones por mi demostrada capacidad técnica con estas nuevas tecnologías, eternas nuevas tecnologías. Y muchas gracias a Ocema también, y a Uncitral, a Ocema, a Cecilia, que conocí ya hace años, y a Uncitral por invitarme y tener la oportunidad de hablar hoy aquí de una cuestión que yo creo que se habla mucho, pero se trata poco doctrinalmente, quizá porque también impone cierto respeto, como es la mediación. ¿Cuáles han sido un poco los cambios que ha habido en cuanto a esta figura de mecanismo de solución de controversias? Los cambios que ha habido en cuanto a su regulación, sobre todo por parte de Naciones Unidas. Uncitral ha hecho desde hace ya muchísimos años numerosos trabajos de unificación, y todos de ellos, la verdad, de una calidad exquisita, por lo menos en lo que a arbitraje se refiere, desde el reglamento del 76, la ley modelo del 85, y en mediación y conciliación exactamente igual. La conciliación se empezó a unificar, más o menos desde este punto de vista, por Uncitral en el año 2002, que es el primer reglamento, pero sin embargo, en el 2018 ya se produce una revisión de esa unificación inicial, y es una revisión además sutil, como suelen ser los cambios. En el arbitraje, por ejemplo, una de las sutilezas más destacadas ha sido cambiar de las leyes a las normas jurídicas, con lo cual te amplía el espectro de aquellas normas que se deben de aplicar para resolver una controversia, o simplemente para aplicar o pautar ese procedimiento, sea arbitral o de otro tipo. La sutileza en este caso reside en el cambio de denominación. Se ha pasado de conciliación a la mediación, y de hecho la Convención de Singapur del 18, que es la más actual que existe, que está aprobada en el 19, pero está hecha en el 18, contiene ese cambio, contiene esa evolución, contiene esa sutileza en su propio título. ¿Qué supone, por tanto? Pues supone quizá admitir el concepto de la mediación más desde un concepto anglosajón, si se quiere, pero es un concepto que lo que pretende es abarcar actuaciones tanto activas como pasivas,
de este mecanismo de solución de controversias, que era como ya los romanos distinguían su funcionamiento. La mediación era una posición del mediador mucho más pasiva, escuchaba a las partes, pero las invitaba a veces con sus silencios a llegar a acuerdos, mientras que en la conciliación el movimiento era mucho más activo por parte del conciliador. Y lo que trataba era de acercar posiciones, de limar asperezas, haciendo quizá una labor que se ha visto en algunos tratados de paz recientes, en Versalles, en los años 90, con motivo de la guerra de Kosovo, etcétera. Todos estos acuerdos de paz siempre en diplomacia se han llevado más con conciliaciones que con mediaciones. La conciliación está más cercana a lo que es la negociación. Pero lo cierto es que hablemos de mediación, de conciliación o de negociación, hablemos aquí de mediación, que es para lo que estamos, nos encontramos ante un procedimiento que no es decisorio a pesar de lo que la gente cree, es un procedimiento voluntario, es un procedimiento en donde las partes se someten de buena fe a intentar llegar a un acuerdo con la ayuda de un tercero. Lo que pasa es que el acuerdo que se va a llegar no se está hablando de una decisión, como puede ser un laudo, es un acuerdo que en principio no es el vinculante, pero puede no serlo necesariamente para las partes, y sobre todo, en principio también, y veremos por qué decimos esto, o hacemos esta salvedad, lo que veremos después, en principio puede carecer de carácter ejecutivo. Cuando nos enfrentamos a una mediación, la mentalidad que se recomienda es aproximativa, es decir, cómo afrontar el problema, pero desde un punto de vista constructivo. Y esto no es una cosa que se haya inventado ahora, sino que ya Kissinger, por ejemplo, lo explica en su libro Diplomacia, como cuando tiene que intentar alcanzar la paz de la guerra de los 6 días, pues utiliza lo que se llama la ambigüedad constructiva, es decir, ser capaz de hablar con las partes de todos los aspectos o problemas o diferencias que tienen y priorizar por orden inverso las mismas para intentar llegar a una solución. Es decir, empezar con aquellas que sean mucho más sencillas para las partes en cuanto a alcanzar un acuerdo para su solución, y sobre la base de esa sencillez ir dejando con esa ambigüedad constructiva las partes más complejas para el final, cuando las partes ya han tenido posibilidad de alcanzar varios acuerdos y por lo tanto existe un mejor clima entre ellas para intentar paliar esas diferencias que pudieran tener o pulirlas. Ello implica dejar al margen aquello que Freud ya a finales del 19, principios del 20 denominó muy sutilmente como el narcisismo en las pequeñas diferencias. Es decir, ese narcisismo que nos caracteriza a los humanos, que somos tan idiotas muchas veces, de centrarnos en cuestiones nimias, que lo único que sirve es para reafianzar esas dotes de macho alfa que a veces se quiere tener dentro de un grupo a la hora de negociar. Saber pulir ese narcisismo, saber superarlo a través de esta ambigüedad constructiva es donde reside, para mi gusto, la base, el núcleo de una mediación que se realice con éxito. Ser capaz de ir puliendo, ser capaz de ir aceptando las posiciones de las partes y ser capaz de entender a las partes para que consigan alcanzar, aunque sea un acuerdo de mínimos, pero una base que les permita después progresar en la solución de sus diferencias. Luego es curioso, la mediación, se habla mucho de su flexibilidad, pero esta flexibilidad, en cuanto a la concepción, que luego veremos cómo se hace, puede hacer que se incurra fácilmente en la arbitrariedad, y es algo de lo que se debe huir. Y quizá la convención aquí sí hace un esfuerzo bastante importante, porque lo que hace es centrar el procedimiento, es decir, el procedimiento sí es flexible, puede haber caucus, puede no tener la solemnidad que pueda tener un procedimiento arbitral, pero eso no quiere decir que sea arbitrario, es decir, que cada uno puede hacer lo que le dé la gana, incluido el mediador. ¿A qué nos lleva? Pues a concluir algo que yo no he oído mucho, pero en mi experiencia, y lamento centrarme tanto en la primera persona, sí ha sido importante, y es ver que la mediación, a pesar de lo que se pueda creer, es quizá de las técnicas más complejas que haya actualmente para resolver las diferencias, mucho más de lo que la gente piensa. A mí me da pavor en ocasiones cuando escucho gente que jamás ha hecho este tipo de actuaciones, de repente autoerigirse
en mediadores y esperar que de repente las partes empiecen a confiar en ellos de manera ciega para conseguir una serie de soluciones de controversias. Es un procedimiento muy complejo, terriblemente delicado, y veremos por qué, porque está lleno de matices y lleno de sutilezas importantes. Pero antes de entrar en las mismas, sí es importante, sí es esencial hacer mención a la Convención, o lo que se conoce como la Convención de Singapur sobre mediación. ¿Por qué? Pues porque, como decía antes, se aprueba, o se hace en diciembre del 2018, se aprueba en el 19 en Singapur, por eso se llama la Convención de Singapur. Pero lo cierto es que es una convención breve, como el Convenio de Nueva York del 58, y muy relevante en muchos aspectos, porque yo creo que a la larga, una vez que empiece ya a aceptarse, va a potenciar bastante el uso transnacional de la mediación. ¿Por qué? Pues porque se estructura en 17 artículos, pero lo que hacen es establecer una norma uniforme y previsible y por lo tanto eficiente para afrontar este tipo de mecanismos de resolución de controversias. Y donde para mí reside la clave, el núcleo, la esencia, la importancia de esta convención es en su artículo 5, en donde se habla de los acuerdos de transacción. El acuerdo de transacción es el resultado de una mediación. Si lo haces bien, habrá resuelto un problema. Si las partes y el mediador no tienen la experiencia suficiente, tendrán dos problemas a falta de uno, pero por el mismo precio. El que ya tenían y otro nuevo, que es el acuerdo de transacción, que ha podido reventar, por ejemplo, un futuro arbitraje. Luego, cuando este acuerdo se hace bien, cuando las partes se centran, se asesoran y los mediadores saben lo que va a mejor, alcanzamos ese acuerdo. Y ese acuerdo de la mediación, lo que hace la convención, es darle un carácter vinculante, con lo cual ya estamos alcanzando un punto mayor, un punto más importante de lo que tendría la mediación hasta ahora. Y ese acuerdo transaccional, la convención lo que reconoce es la posibilidad de que tenga una ejecución sencilla, de carácter transnacional. Es decir, que ese acuerdo se puede ejecutar en la jurisdicción de cualquier país que haya firmado esta convención. Estamos actualizando un mecanismo que ya funciona en el Convenio de Nueva York del 58 de manera realmente eficiente e importante. Hasta la fecha es el tratado internacional quizá con mayor número de adhesiones de la historia. Y el artículo 5 de esa convención lo que nos da son los criterios para denegar esa ejecución, que son unos criterios conceptualmente similares en cuanto a su simplicidad aparente con el artículo 5 del Convenio de Nueva York del 58, y que lo que da es una serie de criterios para entender cuándo ese acuerdo transaccional, cuándo el resultado de esa mediación carece de ese carácter vinculante y por lo tanto ejecutivo que si se hace bien puede tener. Esta convención no se va a aplicar al exequatur de laudos, que va a seguir realizándose con el Convenio de Nueva York del 58, tampoco a cuestiones de familia ni nada así, sino simple y llanamente a aquellos acuerdos derivados de la existencia de una mediación previa. ¿Cómo se organiza esta mediación? Y la Convención también nos da bastante libertad, tanto a las partes como al mediador, para esa organización. Lo importante es plantear, determinar, saber cuál es la fecha de inicio de esa mediación. Una mediación no surge de la nada, una mediación surge, generalmente es un proceso evolutivo, hay una negociación porque hay unas diferencias. Esas diferencias pueden llevar a la necesidad de que las partes se enfrenten a sí mismas y vean que no son capaces de solucionarlas, con lo cual lo que pretenden es acudir a un tercero que no sea árbitro, sino que va a ser un mediador, les va a ayudar a componer esas diferencias en la medida de lo posible. Esa realidad, ser conscientes de esa situación, lo que les va a llevar a las partes es a establecer la posibilidad de que sea ese mediador, de que por lo tanto se acuda a una mediación con este carácter más flexible que pueda ser o menos solemne que el de un arbitraje. ¿La fecha de inicio es importante? Sí. ¿Por qué? Porque esa fecha de inicio, entre otras, lo que va a hacer es marcar el carácter confidencial de las actuaciones.
Desde ese momento las partes con el mediador se encontrarán vinculadas por unos acuerdos de confidencialidad que lo que pretenden es garantizar que la misma se va a proteger a lo largo de este procedimiento de mediación, con la finalidad de alcanzar, si se puede, un acuerdo en la medida de lo posible. En segundo lugar viene la selección y la designación del mediador. Y aquí, como decía antes, la mediación, el que ejerce de mediador no es simplemente sacarse un título después de hacer 50 horas, como se pide en algún país, por ejemplo España, que es francamente irrisorio, por no decir otra cosa, sino que es experiencia, es conocer todo lo que es una diplomacia empresarial, toda una diplomacia de mediación, conocer cómo funcionan las cosas, saber tratar a las personas, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de mínimos que no están quizá al alcance de todos y que son primordiales en el mediador, porque como dicen los americanos con mucha razón, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Eso hay que tenerlo clarísimo. Y en este caso la selección y la designación del mediador también es un proceso largo y a veces complejo. Las partes buscan personas que sean neutrales, que tengan capacidad de juicio, que tengan autoridad y que tengan diplomacia. Es decir, que sepan más o menos entender a las partes, oírlas y en la medida de lo posible componer esas diferencias que les puedan separar. Tienen que conocer, obviamente, los idiomas que se estén utilizando, pero sobre todo es importantísimo conocer dos aspectos. En primer lugar, el funcionamiento procedimental de la mediación, con todo su carga o componente psicológico que puede tener. Y en segundo lugar, conocer bien la materia que se vaya a tratar, porque es esencial. Y una vez que se establece esa designación, una vez que las partes están conformes, vamos a pasar al siguiente paso, al tercero, que es la preparación de esa mediación. ¿Cómo se va a preparar? Pues generalmente las partes van a acudir a un mediador, el mediador va a decir si puede o no puede, obviamente, y se va a establecer un primer documento que es una especie de acta de emisión, para entendernos, una especie de contrato en donde se va a definir en términos muy generales la controversia, pero después todos los mecanismos de funcionamiento, cómo se van a celebrar las reuniones, cuánto van a durar, cuál va a ser la extensión de la mediación, cómo se van a presentar las alegaciones, si va a haber alguna audiencia o alguna reunión, cómo va a funcionar, cuáles van a ser los honorarios, los costes en los que van a incurrir las partes, si va a haber traslados o no, dónde se van a celebrar, etc. Todos esos particulares constan en el documento y ese documento lo firman ya partes y mediador. Y en ese documento es donde se establece precisamente la fecha de inicio de esa mediación para que se cumpla, empiece a cumplirse esas obligaciones de confidencialidad. Después, ¿cómo se sustancia? Es decir, ya tenemos el acuerdo de las partes, tenía la mediación, tenemos un mediador que quiere hacer y que conoce el sistema de la mediación, obviamente, y falta saber cómo se va a desarrollar ese procedimiento. Y este mediador, en este caso, el que va con las partes a diseñar un procedimiento responsable, sencillo, dentro de lo que cabe, en donde las alegaciones, por ejemplo, van a tener un peso, digamos, menos significativo que en un arbitraje. Porque de lo que se trata es de apoyar los argumentos que puedan tener las partes delante del mediador. Pero lo importante en este caso es, en primer lugar, establecer por las partes que tengan sus diferencias, establecer personas profesionales que conozcan el funcionamiento de la mediación, precisamente para dotar de frialdad, de objetividad, de distancia a esa diferencia. Es muy diferente una mediación, y lo digo por experiencia, cuando son las partes las que se enfrentan directamente, puede haber enconamientos personales que lo que hagan es enquistar la relación, a cuando lo hacen con abogados o con representantes a través de los cuales puede canalizar sus filias, sus fobias, y el representante darles la frialdad necesaria para plantear de manera profesional los argumentos. Gonzalo, ¿te puedo, podés concluir en 2 o 3 minutos? Así repartimos el tiempo. Sí, creo que sí.
Entonces, esa mediación va a llevar, ya digo, a un acuerdo transaccional con una serie de reuniones entre el mediador y las partes y se van a ir consolidando todas esas diferencias que puedan tener. Y con ese acuerdo transaccional sí será muy importante, creo que la Convención de Singapur nos lo está exigiendo, que haya una firma, por lo menos, del mediador, porque es uno de los requisitos del reconocimiento. Con lo cual, yo creo que como puntos neurálgicos que podemos destacar en la mediación y que yo creo que resalta mucho la Convención de Singapur del 18, es en primer lugar la importancia del lenguaje verbal y no verbal del mediador. Es delicadísimo y es esencial para una buena mediación. Después la paciencia del mediador, que es similar a la paciencia del pescador, hasta que entre el buen pez. Es decir, utilizar esos mecanismos de convicción unidos a los caucus, en las reuniones individuales con las partes, sirven un poco de correveidile, pero tienes que esperar un momento. El mediador, evitar que sea árbitro, es decir, que pierda ante las partes la autoridad suficiente porque las partes piensen que realmente lo que quiere es ser árbitro y no mediador. Que las partes realmente estén asesoradas por terceros profesionales independientes que sean capaces de darles la frialdad y perspectiva necesaria para afrontar la situación con éxito. Y por último, como fruto de toda esa actuación previa, la existencia de un buen acuerdo transaccional, en donde quizá las partes se queden las dos con un poquito de sinsabor. Puede ser, porque eso querrá decir que ambas han renunciado y que se ha alcanzado un punto que es más o menos razonable. Aunque no todo acuerdo transaccional tiene que ser 50-50, sino que simplemente contribuya a resolver esa diferencia que las partes les han planteado a los mediadores y por lo tanto, y creo que es lo más importante de todo, poder preservar la relación comercial que tengan entre ellas y poder continuar con la ejecución de la. Muchísimas gracias, Roberto, por todo. Bueno, ok, gracias, Gonzalo. Realmente fueron unas interesantes reflexiones sobre el Convenio de Singapur, que va a ser, supongo que con el tiempo, mucho más conocido y va a ser adherido por muchos más países.